Estimados alumnos, sean bienvenidos nuevamente. Estamos en la jornada número 2 de esta materia modular. En el video anterior les estuve relatando acerca del origen de la ciencia económica. Vimos cómo muchos precursores de la economía plantearon diferentes teorías de cómo eso ha ido evolucionando. Vimos a Karl Marx, a Keynes, Adam Smith, donde cada uno ejercía sus aportes acerca del valor del trabajo, de cómo se podía combatir lo que es el capitalismo. Entonces, ahora vamos a darle continuidad a este tema, solo que vamos a desarrollar uno nuevo. En la sesión anterior no les dejé lo que son mis datos generales. Esa materia se desarrolla para la licenciatura de Administración de Empresas y Mercadotecnia. Mi nombre es Diana Francela Díaz Noble y mi correo electrónico, como se los mencionaba al final del video, es diana.diaz@univo.edu.sv. Asimismo, les dejo mi número de WhatsApp para que puedan contactarme. Y esta vez vamos a entrar con las divisiones de la economía. ¿Qué es lo que vamos a explorar en esta sesión? Pues algunas diversas fuentes o clasificaciones de la economía y de qué manera eso puede tener relevancia en el contexto salvadoreño. ¿De qué me sirve conocer esas divisiones? Pues así podemos identificar cuáles son los retos o desafíos en los cuales está expuesto el país y qué oportunidades puede tener para poder mejorar la situación económica. Estas divisiones de manera individual pueden aportar diferentes aportes valiosos desde una perspectiva individual. El único objetivo de poder estudiar esas divisiones es tener como una visión más clara de cuáles son las ramas que tiene la economía y así de qué manera estos pueden aportar algo a nuestra profesión que estamos ejecutando. Vamos a tener un viaje más fascinante para poder adaptarlo a nuestra realidad salvadoreña. Dentro de esas divisiones tenemos dos. Por un lado tenemos la economía positiva y por el otro tenemos la economía normativa. Muchos se han de preguntar cuál es la diferencia entre una y otra. Déjenme decirles que la economía positiva más que todo es aquella que trata de explicar diferentes fenómenos económicos que esos fenómenos tienen un valor en sí. De esa manera, lo que propone es mantener algunos datos objetivos, pero obtenidos de manera empírica. No hay como un proceso específico para la obtención del mismo. Por ejemplo, en El Salvador, la tasa de inflación fue de un 4,5%. Eso es a través de datos estadísticos que se hacen mediante censos o estudios. Entonces, cuando hablamos que la inflación fue de un 4,5% es cuando los precios se elevan. Por eso todo el mundo dice que la canasta básica está mucho más cara. Asimismo, hay otros datos como por ejemplo el impacto de las remesas en el PIB. El PIB es el Producto Interno Bruto, ha sido significativo porque ha alcanzado lo que es un 26%. Es decir, que esto viene a paliar mucho la situación económica de varios salvadoreños. Esto es por un lado la economía positiva. La economía normativa aquí más que todo ya son como recomendaciones que pueden tener diferentes economistas de cómo debe ser la economía. Toma de base la economía positiva, que son eh, hechos objetivos o análisis estadísticos para poder emitir juicios. Aquí va a depender del tipo de pensamiento que tenga el economista y algunos valores. Por ejemplo, alguien se puede empezar a discutir por qué está más caro debido a la inflación, ¿verdad? Toda la canasta básica. También pueden armar un debate sobre cuánto será el salario mínimo con el que puede vivir una persona. Pueden llegar a la conclusión que los 365 no son suficientes y sobre todo cuando en una familia solo trabaja uno y hay hijos. Entonces, ese debate se puede realizar para buscar garantizar un nivel de vida digno para todos los trabajadores.
Continuando con el análisis a lo largo del desarrollo de esta materia, vamos a ver muy frecuentemente la palabra microeconomía y macroeconomía, donde la microeconomía, bien sabemos que es el estudio individual de los factores económicos, principalmente por los agentes. Los agentes, como ya se los mencioné, tiene que ver con el Estado, con las empresas, con las familias. Y aquí busca estudiar cuál es el comportamiento que tienen estos agentes individuales, por ejemplo, las consumidores y las empresas. ¿Cómo actúa un consumidor ante una escasez? Muchos se recordarán en tiempo de pandemia cuando dijeron de que el papel higiénico se iba a terminar, entonces podíamos encontrar grandes filas de personas buscando adquirir el papel por el miedo a que se iba a terminar y más si estábamos sin salir y cuando nos tocaba salir según el número de DUI. Entonces, a veces las personas por miedo o porque alguien lanza un dato hipotético de que se va a terminar cierto bien, empezamos a querer acaparar. ¿O qué pasa con las empresas cuando vemos que tienen demasiada mercadería y necesitan deshacerse de ellas? Entonces empiezan a lanzar lo que son campañas de promoción y dicen 2 por 1 o está a mitad de precio o incluso el 30, 60, 80%. Me he encontrado con productos que no siempre es así porque hay una teoría acerca del Black Friday que hay empresas que sí se aprovechan. Por ejemplo, si usted va a una empresa que es primera vez y nunca ha monitoreado el precio, puede encontrarse que dice una batería de cocina, antes estaba a $160, un ejemplo, y ahora está a mitad de precio, llévatela a 80. Pero sucede que como yo casi no visito esa tienda, no me di cuenta que siempre ha estado a 80, lo que hicieron fue incrementarle de precio, ¿verdad? Pero eso ya es harina de otro costal. Aquí se refiere en este caso que cuando realmente necesitan deshacerse del producto, si el precio normal de la batería de cocina es de $80, entonces para poder venderlo le pueden decir, llévatelo ahora a solo $40. O si compras esto, te llevas gratis tal cosa. Entonces ahí empiezan cada una de las estrategias para poder eh, mejorar la situación de sus inventarios. Por ejemplo, también en el estudio de la oferta y demanda de café en el mercado local o los costos de producción de una zona textil en la zona franca. Entonces, todos esos comportamientos de los precios, de la demanda, de la oferta, es lo que busca estudiar la microeconomía. Asimismo, es a lo que es la elasticidad, cómo cambia la demanda de un bien o producto ante los cambios de un precio. Esto es bastante susceptible. ¿Qué pasa cuando dicen que la gasolina está cara? Entonces, uno piensa para poder hacer un viaje o para poder utilizar el carro. Y conozco personas que dicen, no, mejor voy a irme en bus porque la gasolina se ha elevado. ¿O qué pasa cuando la gasolina baja de precio? Entonces ahí ya decidimos incluso hasta fullear el carro o decidimos hacer el viaje que tanto hemos querido porque el ser humano es susceptible mucho a los cambios de precio. Esto ayuda a tener un análisis de mercado y este impacto que tienen los diferentes rubros, por ejemplo, en gasolineras, mercado de artesanía o mercado de canasta básica. Eso es por un lado de la microeconomía, luego vamos a ver lo que es la macroeconomía, que es una visión del panorama general. Tenemos por un lado la economía agregada y por el otro la economía o política económica. La economía agregada es donde la economía en sí tiene varios elementos que se agregan para que sea una economía general o agregada. En este caso incluyen ciertos factores como por ejemplo el Producto Interno Bruto, todo lo que produce una nación le suma el factor inflación, es decir, la volatilidad que puedan tener los precios. También tiene que ver mucho lo que es el desempleo y la balanza de pagos, que la balanza de pagos no es más que la diferencia entre importaciones y exportaciones. Y ahí menciona un ejemplo del crecimiento económico de El Salvador fue de un 2,5% en el 2022. Entonces, lo que hacen es sumar cada uno de esos elementos resulta un dato de cuál fue la economía general de una región y lo comparan con cifras del año pasado para poder identificar si hubo un crecimiento o una recesión.
Luego, en la parte de la política económica, esto generalmente se encarga el Banco Central de Reserva, establecer políticas monetarias que tengan un impacto positivo y busquen lo que es la estabilidad económica. Generalmente lo que se estudia es el impacto que ha tenido la dolarización. Ustedes han escuchado muchas veces que nuestros abuelitos dicen es que antes el colón era barato, que con 25 colones uno iba al mercado y sobraba mucho dinero. Ahora que son $25, usted va y cambia el billete de 20 y ya no trae nada. Entonces, lo que sucede es que nosotros realmente estamos comprando en dólares, pero no ha tenido la conversión ideal que debería haber sucedido. También las exportaciones en diferentes productos como el azúcar o café, para tener un panorama general de cómo estamos en materia económica. La economía descriptiva, como bien lo dimos, es datos estadísticos y lo que busca es recopilar datos para poder tomar decisiones. Estos datos estadísticos buscan observar y describir algunos fenómenos económicos, y esto es a través de las famosas encuestas o censos que realiza el Banco Central de Reserva. Pudimos ver lo que es el censo de población y vivienda, el censo agropecuario y diferentes censos que la única función es obtener datos de primera mano de toda la población en general para poder identificar el tipo de población en el que viven, los ingresos económicos que reciben, si alguien de esos se dedica a la industria de la agricultura o pesca, en fin, todos los datos necesarios para tener un panorama de cómo está la economía del país. El método utilizado son las encuestas, por ejemplo, la encuesta de hogares y propósitos múltiples que se abrevia EHPM, el censo, como se los mencionaba, de población y vivienda, son ejemplos claves que desde el año 2023 se empezaron a hacer, que ya se tenía muchos años de que no se realizaba. Estos datos los procesa el Banco Central de Reserva y posteriormente lo hace público el Ministerio de Hacienda y la DIGESTIC también. Teoría económica y algunos modelos y algunas explicaciones que hay. Estas leyes económicas lo que tratan es de explicar cuál es el comportamiento del consumidor o de los diferentes agentes económicos ante la ley de la oferta y la demanda. Cuando existen demasiada oferta de bienes, es decir, que hay varios proveedores, el consumidor o la familia puede decidir comprar un producto tanto en la empresa A como en la empresa B o como en la empresa C. Pero cuando hay escasez, por ejemplo, solo la empresa A tiene ese producto y ese producto es indispensable, pues no hay otra manera de que más que adquirirlo al precio que la empresa está ofreciendo. La teoría del consumidor y la teoría de la producción. Entonces, lo que buscamos es tratar de entender estas relaciones que existen entre las diferentes leyes. Algunos modelos económicos que incluyen lo que es el crecimiento económico. En El Salvador, para eso necesitamos políticas fiscales para tener un modelo econométrico. Cuando hablamos modelos económicos, realizan funciones estadísticas, fórmulas para poder identificar qué nos conviene más. Si nos conviene más invertir en la región, si nos conviene más hacer más gasto público o si nos conviene más importar o exportar. Entonces, estos son diferentes fórmulas o modelos que se construyen a fin de determinar qué es lo que tiene mayor impacto dentro de la economía salvadoreña. Economía aplicada y soluciones al problema. Esta economía descriptiva nos proporciona estos datos estadísticos para poder hacer un análisis de problema. En este caso, tratamos de resolver algunos problemas concretos, como por ejemplo la gestión empresarial, de qué manera podemos formalizar todos los demás negocios, si es necesario, para que estos contribuyan a la generación de impuestos y que estos impuestos se puedan invertir
en diferentes servicios públicos. O también las finanzas personales, de qué manera la economía de manera individual se pudiese mejorar para que cada persona pueda cubrir sus gastos personales. En este caso, utilizamos el método costo-beneficio de un proyecto de inversión pública. Cuando hablamos costo-beneficio, si yo decido invertir en ese proyecto, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es mi beneficio? ¿Y a qué estoy renunciando? Por ejemplo, si se decide invertir en la construcción de una carretera en vez de invertir en el servicio de salud pública, ¿cuál es el costo que voy a tener y cuál es el beneficio? Por ejemplo, si me decido por la carretera, puedo tener el beneficio de que van a tener mejor acceso a servicios de transporte, los vehículos se van a cuidar, pero estoy renunciando a que no voy a tener mejoras en el sector salud y viceversa. A ver, si yo decido por el sector salud, voy a dejar de obtener beneficio en la parte vial. Algunas aplicaciones prácticas que podemos tener, en este caso, tratar de diseñar algunos sistemas o algunos programas sociales eficientes. Por ejemplo, un modelo basado en competencias. La competitividad es un factor clave para el sector empresarial porque es la única manera en donde buscan generar un valor agregado o un valor decisivo para que las personas decidan consumir en mi empresa. Es por eso que empiezan a hacer diferenciación, ya sea en precios, diferenciación en el producto, en la marca. Asimismo, la economía se puede llevar a una economía internacional donde el mundo está totalmente globalizado. Para eso necesitamos tener relaciones económicas entre diferentes países. El comercio exterior no es malo, sino que es necesario aprovechar las ventajas que éste pudiera tener en el comercio internacional, ¿verdad? Las divisas, el tipo de cambio y establecer algunas ventajas comparativas. Por ejemplo, si El Salvador se destaca en la producción del café, pues ese se puede exportar a un precio adecuado y de igual manera, si en otro país podemos encontrar algún bien que nosotros no estamos produciendo, lo podemos importar y traer a El Salvador. ¿Qué impacto global puede tener en este caso los TLC, los tratados de libre comercio o la inversión extranjera directa? Tratamos de ver cuál es el efecto que tiene más que todo las remesas en la economía. Si bien es cierto, viene a paliar la situación económica, pero de cierta manera acomoda a la persona, porque he escuchado más que todo los jóvenes dicen, yo para qué voy a trabajar si mi mamá o mi papá están en Estados Unidos y me mandan la remesa que no hacen conciencia que el padre o la madre no siempre va a estar con la persona y que es necesario en ese mundo tan globalizado que se pueda tener una preparación para poder defenderse, porque la situación puede cambiar de un momento a otro. En este caso podemos concluir de la siguiente manera. Tenemos diferentes maneras de ver la economía aplicada, la economía a través de teoría o la economía descriptiva. Entonces, para ello, dentro de la economía aplicada podemos ver lo que son la economía positiva y normativa, donde uno parte de hechos estadísticos y el otro, más que todo, son de hechos subjetivos, depende del pensamiento económico que tenga la persona. Luego vemos las teorías a nivel micro o macro, verlo a nivel pequeño o a nivel grande, y así como la manera aplicada o de manera internacional. Cada una de estas áreas nos ofrece una perspectiva única, pero cada una de ellas están interconectadas y todas ellas son esenciales para el desarrollo económico de El Salvador. Comprender cada una de esas teorías es fundamental para el desarrollo como economistas. Francisco. ¿Qué es la economía? La economía es una ciencia y consumo de bienes y servicios. Estudia cómo los individuos toman decisiones sobre cómo asignar los recursos. La economía se centra en que los humanos actúan con un comportamiento racional, buscando el nivel más óptimo de beneficios en el estudio del trabajo y el comercio. Dado que hay muchas aplicaciones posibles de recursos,
Es tarea de la economía determinar qué métodos producen los mejores resultados. La economía generalmente se puede dividir en macroeconomía, con microeconomía, que se enfoca en personas y empresas individuales. Diferencia entre economía normativa y economía positiva. La economía normativa es una parte de la economía cuyo objetivo es la igualdad económica, que es el concepto o idea de justicia en la economía, o los objetivos de la economía normativa, lo que es positiva, lo que es. El precio de la leche debería ser de $6 el galón para dar a los productores de leche un... Esta es una declaración normativa, porque refleja juicios de valor. Esta declaración específica hace el juicio de que los agricultores merecen un nivel de vida más alto y que las granjas familiares deben ser salvadas. La economía positiva. La economía positiva es la economía que se ocupa de la descripción, cuantificación y explicación de los fenómenos económicos. Se centra en hechos y relaciones de comportamiento de causa y efecto, y señala que las teorías económicas deben ser coherentes con las observaciones existentes. Pregunta, ¿por qué? Para ilustrar, un ejemplo de una declaración económica positiva sería la siguiente. El precio de la leche ha aumentado de $3 el galón a $5 por galón en los últimos 5 años. Esta es una declaración positiva, ya que en este caso la declaración se centra en los hechos. Esto contrasta las declaraciones económicas normativas en las que se da una opinión. Por ejemplo, el galón de leche debe subir $6 para mejorar el nivel de vida de los agricultores. Es una declaración normativa. En resumen, la economía positiva se basa en los hechos, mientras que la economía normativa está basada en lo subjetivo. Y con ese video venimos a resumir lo que hemos estado viendo, como lo menciona la economía positiva, más que todo es la parte estadística o científica de cómo analizar los sucesos económicos y la normativa más que todo es analizar cómo debería ser la economía, tal como lo mencionaba, que para que la situación económica del agricultor mejorara, el precio de la leche tenía que subir $6 por litro o por galón. Ok, con esto doy por finalizada la jornada de ese día. Nos vemos el día de mañana. Recordarles que el día de mañana, miércoles 19 de marzo, tenemos la primer clase de manera síncrona. Nos conectamos vía Zoom en horario de 7 a 9 de la noche. Les voy a estar compartiendo el link en la plataforma. El día de mañana voy a explicarles para aquellos que se puedan socializar cómo está dividida comenzando con las generalidades, bienvenidas, el apartado de la link de la clase, registrar la existencia y toda la demás información importante acerca del uso del campo virtual. Espero que haya sido productiva esta sesión. Nos vemos el día de mañana, miércoles 19 a las 7 de la noche.